sino que Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por la humanidad? Y ningún ángel se atrevió a decir, yo iré. Mas Jesús, que estaba al lado derecho, que Él reconoce el dolor que la humanidad está sufriendo, dijo, yo voy a ir por ellos. Entonces Jesús vino a la tierra y predicó, enseñó, sanó muchas gentes y fue un profeta muy reconocido en Israel, pero la gente lo despreció y cuando lo despreció decidió golpearlo. Cuando lo despreciaron, la gente decidió que lo llevarían hasta la crucifixión y darle muerte. Pero ¿saben qué? Este era el propósito de Dios. La Biblia dice, según Jesucristo, la vida no me la quitan, sino que yo la entrego. ¿Pero por qué le entregaba a Él? ¿Sabes por qué entregaba la vida de Jesús? Porque nosotros teníamos muchos y grandes pecados que delante de Dios son abominables. Y por eso no podíamos entrar al cielo, no podíamos tener la salvación. Pero cuando Jesucristo viene, ¿sabes? Él tomó todos nuestros pecados y se los tiró al hombro. Y la Biblia dice, según Pablo, dice, el triunfo, dice, la caminata triunfal de Jesús. Jesús caminaba y mientras Él botaba las gotas de sangre, Él llevaba todos los pecados y nuestras cargas en el lomo, caminando. Y ¿sabes qué? Cada vez de que cometemos un pecado ahora, ya Jesús lo pagó. Cada vez de que cometemos un error, ya Jesús lo cargó. Él lo cargó hacia la cruz y estando ya clavado en la cruz del Calvario, a punto de morir, estaban con Él también dos hombres, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Y uno de estos hombres se le quedó viendo y le dijo, Maestro, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Este hombre estaba crucificado con Jesús. ¿Y qué le podía decir a este hombre? ¿Que Jesús podía salvarlo? Díganme, ¿qué podía decirle a este hombre? Que Jesús podía salvarlo si estaba en la misma condición que él. ¿Saben qué? Este hombre conocía de que Jesús no había hecho nada malo. Y sabía que la Biblia dice de que Él vendría a morir por todos nuestros pecados y por todos nuestros dolores. Y el castigo, dice la palabra, de nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquel hombre, hermanos, cuando lo ve a Jesús, lo ve a los ojos directamente y le dice, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús lo miró directamente, quizás cruzaron mirada y se penetraron las miradas. Jesús ya casi no podía, pero levantó la cabeza y le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Este ha sido uno de los regalos más grandes que Jesús nos ha dado. Por eso el tema es los regalos de Jesús. Este hombre en los últimos momentos, quizás le quedaba 1 hora de vida, no sé, media hora, quizás minutos de vida, y se le queda viendo a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús le dice, lo haces bien, yo tengo la esperanza para ti, yo tengo este regalo. Y sabes que Dios te viene diciendo ahora, si sientes que ya no puedes, si muchas veces sientes que la carga se te ha vuelto pesada, solo mírame a los ojos, que yo te digo que vivirás en mi paraíso. ¿Sabes cuál es el paraíso de Jesús? El paraíso de Jesús es donde Él está en plenitud con tu vida, donde las cargas ya no las llevas tú, donde los problemas ya no los llevas tú, donde todas aquellas dificultades de la vida ya no lo llevas tú. Vives conmigo en el paraíso, dice Jesús. Es ahí donde está la absoluta plenitud y poder de Jesucristo. Él es el Señor y el gran poderoso que puede librarnos. Amén. Así que el primer punto es esperanza. Aquel hombre, hermanos, que estaba en la cruz clavado, sin esperanzas, porque lo habían crucificado como un ladrón, lo habían crucificado como un malhechor. No había esperanza para él. Saben que el ser crucificado en la cruz significaba de que estaba maldito y no tenía salvación. Todo aquel que es colgado en un madero no tenía salvación. Lo crucificaban. La Biblia dice, su misma sangre cae sobre él y su misma culpa cae sobre él. Significaba que aquel hombre que estaba colgado en la cruz
Dios ya lo había desechado y por eso estaba siendo crucificado. Pero ¿saben qué? Jesús, al ver esas cosas, Jesús tuvo misericordia y dijo, no, es momento de que yo vaya y arregle estas cosas, porque mis hijos no se pueden perder. Nosotros estamos aquí y quizás nosotros no hemos vivido la realidad. Seguramente nosotros no hemos vivido la realidad de los asuntos. Pero, mi amado hermano, mi amado amigo, Jesús conoce el verdadero dolor que existe en el infierno. ¿Saben por qué Jesús vino a la tierra? Y es por eso. Jesús sí conoce el verdadero dolor que hay en el infierno. Y dijo, el dolor que van a sentir mis hijos, yo lo voy a anticipar sobre mi propio cuerpo. Y Él decide venir a la tierra y dice, mis hijos no pueden ir al infierno porque ahí es un tormento. El infierno, dice la palabra de Dios, que ha sido hecho para los ángeles caídos y para Satanás, no para el ser humano. Pero como también los seres humanos pecan lo mismo que Satanás, al mismo lugar van. Y como Jesús reconoce eso, dijo, no, envíame a mí que yo iré. Entonces Jesús vino y dice la palabra de Dios, según primera de Juan, capítulo 1, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús se hizo palpable. Jesús vino a Israel y era tangible. La palabra de Dios la podemos leer nosotros. La palabra de Dios la podemos leer nosotros y tenemos el conocimiento. Pero ¿saben qué? Esta Biblia se hizo carne. Y el verbo dice, habitó entre nosotros. La Biblia en carne, Jesús, que es la palabra, vino en carne y habitó entre medio de nosotros. Y ¿saben qué? La Biblia dice de que Él nos abrió las puertas de par en par para que podamos entrar y disfrutar, como Él dice, pasen al gozo de su Señor. Vengan todos los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pasen. Jesús te dice ahora, ya es de más de que estés sufriendo, ya es de más de que cargues los problemas tú solo. Yo te digo, ven, yo te abro las puertas de par en par para que tú puedas entrar. La palabra de Dios nos muestra de que este hombre no tenía más esperanzas, pero cruzando las miradas con Jesús, Jesús le dijo, sí, todavía tienes una solución. Todavía tienes la solución. Quiero contarles una historia de 8 jóvenes que decidieron una vez salir a evangelizar de puerta en puerta. Y pasaron 8 casas de puerta en puerta y eran rechazados. Les decía, no tengo tiempo, no quiero escucharte. Y pasaron 8 casas y ya finalmente al pasar 8 casas se pararon los 8 jóvenes y dijeron, regresémonos, el evangelismo así no funciona. Pero uno de ellos le dijo, sigamos, que también reconocemos que los rechazos son recompensados por Dios. Y siguieron y fueron a la 9ª casa, y en la 9ª casa encontraron un señor que estaba con una cerveza en la mano. Y ellos le dijeron, Jesús te ama, y los saludaron. Entrando ellos a la casa, el hombre les dijo, no pierdan el tiempo conmigo. Váyanse, no pierdan el tiempo conmigo. Entonces uno de los jóvenes se acercó y le puso la mano sobre el hombro y le dijo, ¿por qué usted habla así? Y este hombre le dijo, porque todas las cosas que yo he hecho no tienen perdón. Cuando yo estaba en Vietnam, le contó la historia, cuando yo estaba en Vietnam, yo maté muchos niños y muchas niñas. Yo maté muchas familias. Y a veces decía él que reunía a los niños y se ponía el rifle de esta manera y disparaba para atrás a ver a qué niño le pegaba. Como una especie de juego había agarrado a este hombre. Por eso este hombre sentía de que ya no tendría salida a su vida. No pierdan el tiempo conmigo. Pero estos muchachos fueron y le mostraron sobre el capítulo 53 de Apocalipsis, que les dice, 53 de Isaías, que les dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces este hombre reconoció que sí había todavía solución para su vida. Reconoció que Jesús, aún cuando él disparaba para atrás, ya él lo había cancelado en la cruz. Todos esos pecados, que no te importe todo lo que has hecho, que no te importe todo lo que te ha causado el enemigo, Dios tiene la solución para tu vida.
¿Para qué más? También yo, siendo un hombre muy perdido, un joven que comencé desde los 11 años prácticamente, perdido en el cigarro, luego me voy como a los 13 años, comencé a inhalar pegamento de cicle, porque eso es lo práctico de allá de nosotros. Después seguí como a los 15, 14 años, quizás ya comencé a fumar marihuana, y comencé a fumar marihuana, y luego me tiré ya a la cocaína. Cuando comencé a inhalar cocaína, yo comencé a tomar demasiado también, y comencé diciendo yo, disfrutando la vida, y todo eso. Yo hice muchas cosas malas, pero Dios me dijo un día, yo tengo la solución para tu vida. Y una vez, yo estando enfermo en una cama, yo decía que ya había llegado mi fin. Y estaba escuchando una predicación que me decía, no es casualidad de que hayas prendido la radio, no es casualidad. Y bien recuerdo esos momentos donde yo no sentía que ya tenía esperanzas. Estaba tendido en mi cama, y el pararme de mi cama para mí era que ya no tenía fuerzas. Mi cabeza yo la sentía que se me movía y no me podía en realidad ponerme firme en mis pies. Pero escuché esa palabra que me decía, no es casualidad de que hayas prendido este mensaje, que hayas prendido la radio. Jesús tiene la solución para tu vida. No es casualidad. No me importa de que estés en drogas y la radio hablándome, por medio de la radio, el predicador me estaba hablando todo lo que yo había cometido. No es casualidad de que te hayas enredado en la pornografía, no es casualidad de que te hayas enredado en la marihuana, no es casualidad de que te hayas enredado en la cocaína, no es casualidad de que te hayas enredado en todas estas cosas. Dios tiene un plan para tu vida. Y yo, esa vez, Él me hizo la invitación para que yo aceptara, pero no acepté ese día. Otro día prendí la radio, me dieron ganas de prenderla otra vez. Y saben que ese día yo escuché la radio y comenzó a hablarme directamente otra vez, directamente, me hablaba más fuerte, y el Espíritu Santo llamándome hasta que yo le dije, yo no creía en Dios. Yo estaba en inicio de satanismo, estaba aprendiendo el satanismo y no creía en Dios. En realidad, yo decía, porque mi mamá es cristiana, pero yo decía, me hacía tantas preguntas y tantas cosas que finalmente yo sacaba conclusión de que Dios no existía. Porque yo lo quería sentir palpable. Pero yo en mi conclusión llegaba de que Dios no existía. Hasta que en ese momento yo estaba sobre mi cama, y cuando yo estaba sobre mi cama yo sentí que estaba llorando, que algo diferente había entrado en mi vida, que algo que me estaba tocando. Tenía mucho tiempo de no haberme sentido así, porque mi vida solo era tormento, solo era confusión, solo era dolor en todo mi cuerpo. Pero cuando yo estaba acostado en mi cama, yo comencé a sentir que la palabra me estaba tocando, que la palabra estaba entrando sobre mi vida. Comencé a sentir que algo diferente existía en Jesús. Y yo le dije, me acuerdo, y yo le dije, si en realidad existes, yo quiero verte, yo quiero sentirte. Entonces bien pude ver yo como una llama bajo de la lámina, y me cubrió como una sábana y me tiró, y luego se me desenvolvió, y cuando me soltó la sábana de fuego, yo ya no tenía enfermedad. Aleluya. Yo había vuelto a nacer, yo había vuelto a la vida. Jesús tiene la solución para ti. Jesús sí te puede ayudar. Jesús está dispuesto a ayudarte. Jesús en realidad sí puede solucionar tu hogar. Jesús en realidad sí puede sanar tu enfermedad. Yo lo he visto en mi vida. Jesús en realidad es real y tangible, porque la palabra se hizo carne. Y yo quiero que te lleves esta palabra ahora. Los regalos de Jesús. Segundo punto. Jesús, aparte de ser tu esperanza, Él es tu refugio. Cuando Jesús estaba colgado, quizás a media hora de morir, miró que estaba María llorando por Él y que estaba Juan, el apóstol. Y se acerca María, quizás hablándole a Jesús, y Jesús le dice, mujer, he aquí tu hijo. Hijo,
he aquí tu madre. Imagínense un hombre que está muriéndose según la palabra, dice que todas las entrañas por dentro de él se habían estremecido y podía contar hasta sus huesos. Sus últimas gotas de sangre ya habían caído. Yo me corté una vez y boté mucha sangre, pero cuando uno bota sangre, hermanos, uno se siente débil, uno siente que en realidad no está la cabeza de uno en sí. Y imagínense Jesús con solo unas ciertas gotas de sangre en su cuerpo, se estaba preocupando por la mamá. Por eso quiero que sepas de que Jesús es tu refugio. Se estaba preocupando por el apóstol. Le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Este Jesús, hermanos, es el mismo que se interesa por ti. Él no te quiere dejar solo. Él no quería dejar solo a María. Él no quería dejar solo a Juan. ¿Saben que Jesús está interesado en ti de una manera como no te imaginas? Jesús le dijo: madre, yo me voy, pero te dejo a tu hijo. Él te va a cuidar. ¿Saben por qué? Porque siempre que encontramos en la Biblia Jesús enseñando y Juan al lado de él, Jesús sentado y Juan al lado de él, y Jesús decía: el apóstol que me ama. Jesús deseaba dejar en buenas manos a María. ¿Sabes qué? Jesús también te quiere tener en buenas manos. Él te ha dado la esposa que tienes porque sabes que esa esposa te la mereces. Dios te ha dado este esposo porque sabes que este esposo te lo mereces. Dios te ha dado un compañero, una compañera, porque Él sabe de que ellos van a cuidarse mutuamente. Jesús es la solución y Él está interesado en tu vida. Amén. Amén. Mujer, he ahí tu hijo y madre. Hijo, he ahí tu madre. La responsabilidad de hijo a madre continúan delante del corazón de Jesús. Amén. Sin sangre su corazón, muriendo, Jesús todavía está interesado en su madre. Amén. Cualquiera de nosotros creo que nos interesaríamos por salvar nuestra vida. Pero sabes, el amor que Jesús mostraba por María era un simbolismo de lo que está mostrando por nosotros. Amén. Que Él moría en la cruz porque te estaba diciendo: yo no te dejo solo. La palabra de Dios dice: yo subo al Padre, pero he aquí que yo les envío un consolador, el Espíritu Santo. Amén. Él les enseñará todas las cosas que yo le voy a dar. Y es ahí donde Jesús comienza a ser tu refugio. Y este es el segundo regalo que te doy. El tercer regalo es la satisfacción. Jesús te ofrece satisfacción a tu vida. No sé, quizás muchas veces, hasta el día de ahora, no has experimentado alguna satisfacción en tu vida. No te has sentido satisfecho. Quizás los problemas de la vida, las preocupaciones, el trabajo, solo vienes a la casa, llegas a la casa, o la enfermedad no te deja sentir en paz. Pero ¿sabes qué? Jesús es tu satisfacción. Durante aquellos largos 2 años y medio a 3 años, yo experimenté esa gran enfermedad sobre mi vida. Y a causa de la cocaína, yo me molesté los pulmones, yo me molesté la garganta, yo me molesté el esófago. Y como tomaba cocaína con cerveza, cuando yo ya me sentía bien borracho, yo me metía 1 o 2 onzas de cocaína tomada. Cuando yo sentía que tomaba eso, todo el efecto del alcohol se iba. Pero después de todo, me quedó enfermedad en el estómago, en el hígado, en los riñones, en todos lados. 3 años, casi 3 años de sufrimiento. No sentía satisfacción en mi vida. Hasta que Jesús llegó y Él sí me dio la satisfacción. Y saben que desde que Él me salvó y me levantó de ahí, Él me ha hecho entender cuán importante es estar sano. Aleluya. Él me ha hecho entender cuán importante es sentir la satisfacción en Él. En ningún otro hay salvación, dice la palabra. En ningún otro nombre dado a los hombres, sino solamente en Jesucristo. Él sí es nuestra satisfacción. Y Él, estando en la cruz, para que se cumpliera la escritura, según Juan 19:28, exclamó diciendo: tengo sed.
tengo sed. Imagínense Jesús, estando en la cruz, tenía sed. Y en este otro texto encontramos una de las profecías que estaba mucho antes de que Él viniera. Y en el Salmo 22, mucho antes de que Él viniera, Él había descrito de Él, de qué es lo que Él iba a padecer. Él había escrito esto diciendo: soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, porque el corazón de Él había explotado. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas, como un tiesto se ha secado mi vigor. Y la lengua se me ha pegado al paladar. Y es ahí cuando Él dijo: tengo sed. Y luego dice: y me has puesto en el polvo de la muerte. Él había escrito de Él muchos años antes, en el Salmo 22. Pero ¿saben qué? Cuando llegó el momento de estar en la cruz, Él estaba viviendo la palabra que Él había escrito. Él no solamente dice, sino que hace. Aleluya. Él no solamente dice: te voy a prosperar, sino que en realidad te va a prosperar. Él no solamente te dice: yo voy a solucionar tu hogar. Si estás en problemas en tu hogar, Él lo va a hacer. Él no solamente dice: si tienes esa enfermedad, como dice mi palabra, que te voy a sanar. No solamente lo dice, en realidad lo voy a hacer. Porque ¿saben qué? Él en realidad, Él es nuestra satisfacción. Él estando en la cruz dijo: tengo sed. Y dice que los soldados vinieron y tomaron una esponja y le dieron a beber vinagre para que se cumpliera la escritura. ¿Saben qué? El sufrimiento de Jesús indica de que el que venga a Él nunca tendrá hambre ni sed. Amén. Así dice la palabra: nunca tendrá sed. Él sufría por nosotros. En realidad, Dios lo que quería hacer con cada uno de nosotros era crucificarnos por nuestras maldiciones. En realidad, el Padre no podía vernos a nosotros porque el pecado que el diablo había puesto en nosotros era un pecado abominable. Pero al ver esta situación, Jesús, que el Padre condenaba a todas aquellas personas que estaban fuera de la cobertura de Él, iban directamente al infierno. Saben que al ver esta situación, Jesús dijo: no importa todo lo que tenga que sufrir, pero mis hijos tienen que tener una vida eterna conmigo. Amén. Y Él dice que a todos aquellos, cuando Él parte, dice: he aquí que yo voy a preparar moradas. Y si voy y preparo moradas, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Y saben que ese es el mayor placer de Jesús. La palabra de Dios dice que después dice que Él haya expuesto en sufrimiento y haya servido para la expiación, verá su generación detrás de Él, y su satisfacción será grande, dice, por causa de su sufrimiento. ¿Saben que el que estar nosotros aquí en este lugar es el precio de la sangre de Jesús? Amén. Amén. El estar en este lugar es el precio de aquel hombre que hace 2000 años exclamó diciendo: tengo sed, sufro la sed por ti, para que tú no la sufras. Amén. Porque la palabra de Dios dice que allá el rico en el infierno pedía tan solo una gota de agua, y Abraham le decía: no, Lázaro no puede ir a darte agua. Saben, Jesús sufrió esa sed porque no quiere que vayas a sufrir esa sed en el infierno. Porque allá dice la palabra de Dios de que no hay nada, sino solamente oscuridad, tinieblas y llamas de fuegos. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, dice la palabra de Dios. Y Él sufrió todas esas cosas, sufrió esa sed para darte satisfacción, para que tú bebas de una agua que salte para vida eterna. Amén. Jesús levantarse e irse para el cielo, estaba reunido con los apóstoles y les dijo: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, pero he aquí que yo estoy con vosotros aún hasta el fin del mundo. Él nos da esa promesa, la compañía de Jesús. Los momentos solos
son aquellos momentos donde nos dejamos invadir por nuestra mente, que en realidad nadie está con nosotros. Los momentos de dificultad y de soledad son aquellos momentos que son invadidos por Satanás, porque en realidad Jesús te dice: he aquí que yo estoy con vosotros. Amén. He aquí que yo estoy contigo. No estás solo en el problema, no estás solo en la dificultad, no estás solo, yo estoy contigo. Y la palabra de Dios dice en Josué: no te dejaré ni te desampararé, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Así que la compañía de Dios está con nosotros. Amén. Las últimas palabras, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo otra frase. Él, al sentirse desamparado por todos sus apóstoles, sus 12 apóstoles que él había escogido, y cuando a él lo casaron, el Pedro que le dijo: Maestro, aunque yo me muera, yo no te dejaré. Aunque me quiten la vida, yo estaré contigo. Los 12 apóstoles, solamente excepto Juan que estaba con él, 11 apóstoles, cuando vieron que prendieron a Jesús y lo golpearon y le pusieron cadenas, se dispersaron los 11 apóstoles. ¿Dónde estaban aquellos hombres que habían visto los milagros de Jesús? ¿Dónde estaban aquellos hombres que lo tenían de frente y podían ver sus ojos? Podían oír las palabras que le decían: bienaventurados los que escuchan las palabras y las entienden. ¿Dónde estaban aquellos hombres? Aquel Pedro que comía con él y partía su mismo pan. ¿Dónde estaban aquellos apóstoles a los cuales Jesús llamó y les dio autoridad? ¿Dónde estaban? No estaban con él. Y Jesús, clavado en la cruz, sintió la soledad, porque también el Padre, Dios, le volvió la espalda. Porque el Padre, dice la palabra de Dios, de que no puede ver el pecado. Jesús fue como una esponja que usted la mete al agua, y cuando usted la saca, brota todo el agua que consumió. Así fue Jesús. Adquirió todo el pecado en su cuerpo. Y Dios no pudo verlo más cuando Él adquirió todo ese pecado. La relación de padre e hijo se había roto en esos momentos, porque Jesús se había hecho pecado. Y Jesús, sintiendo ese dolor de soledad, Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Saben qué? El precio de Jesús fue alto. Aleluya. El precio y el dolor de Jesús fue grande. Y muchas veces nosotros, quizás los cristianos, nos olvidamos de todo el precio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero si tan solo nosotros nos imaginamos un momento crucificados, la palabra de Dios dice: horadaron mis pies y mis manos, y mis huesos sean descoyuntados. Ahora imagínense que sus manos estén traspasadas con clavos. Tan solo que nos den un golpe pequeño en las manos nos duele. Jesús, sintiendo ese dolor y esa soledad, clamó: ¿por qué me has desamparado? Según Mateo 27:47. Y luego, según tenemos en la escritura de los Salmos, el Salmo 22, 1 y 2, Él siguió en los evangelios. No se nota que Él siguió orando de esta manera, pero lo que Él había escrito de Él, según dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús lo estaba clamando y Él no entendía. Dios mío, de día clamo y no me respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Pero ¿saben qué? Él sufrió la soledad de estar apartado del Padre, porque tú no sufras esa soledad. Amén. Amén. Él vino a ser un puente que te relaciona directamente con el Padre, para que tú ya no estés solo, Amén. para que tu vida esté ligada con Dios. Él vino, dice, a derribar la enemistad que había entre el hombre y Dios, para que hoy nosotros tengamos directa la entrada al cielo. Amén. Recuerden, Jesús vino a morir para que no vayamos al infierno. Él vino a sufrir tan grande dolor para tenernos un día disfrutando de las bodas del Cordero.